Buenas a todos, gente, soy Fran Gedrez y hoy estamos aquí para traeros el último vídeo del curso completo sobre mi gambito favorito. En esta ocasión nos vamos a centrar sobre todo en el contragambito Falkberg, pero también analizaremos rápidamente la línea de alfil e7 en el aceptado, para intentar no dejarme casi ninguna línea en el aire. Vamos a comenzar con e4, e5, f4. Hemos dicho que vamos a comenzar con el aceptado, e por f4, caballo f3 y alfil e7, que creo que es la única línea así más o menos importante que me faltaba por analizar dentro del gambito aceptado, ¿no? Nosotros vamos a jugar alfil c4 como siempre, una jugada normal atacando el punto más débil de la posición, el de f7. Y bueno, aquí tiene que decidir el negro qué hacer. La verdad es que la jugada alfil h4 es una jugada que se va de la mano, pero la vamos a dejar para después, ¿vale? Primero nos vamos a centrar en la jugada caballo f6, a la cual nosotros vamos a responder con e5, y ahora el negro tiene que decidir. Muy atentos a las tres posibilidades que vienen aquí del negro de retirada del caballo, que serían e4, g4 y h5. Vamos a analizar las tres para que entendáis que más adelante vamos a llegar a una posición parecida desde otra variante o desde otra línea, y prácticamente no la vamos a analizar porque va a ser muy parecido a lo que vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el caballo va a g4? Pues bien, nosotros vamos a responder con d4 dominando el centro, y ahora el negro tiene que decidir de nuevo si dar el jaque en h4 o si jugar d5. Si juegan d5, simplemente vamos a comer al paso para volver a abrir la diagonal de nuestro alfil y que así podamos seguir presionando en el punto f7. Alfil por d6, dama e2 jaque, se cubren de dama, dama por, rey por, caballo c3. Tienen que comer de rey porque si llegan a comer de alfil, acordaros que el peón de f4 sigue tocado, ¿no? Alfil e6, alfil por. Si f por e6, caballo e4 y el blanco está muy bien, aunque el módulo, bueno, pues da igualdad, ¿no? Y si comen de rey para mantener más o menos la estructura sólida, nos vamos a enrocar y el blanco también sigue estando muy bien, ¿no? El rey en el centro, pues, pues le da bastante compensación al blanco y seguramente tarde o temprano el peón de f4 termine cayendo, ¿no? Así que vamos a volver a la jugada 6 d4 del blanco. Si el negro jugase alfil h4 jaque, nosotros vamos a responder con rey f1. Claro, si os fijáis es una jugada que se va de la mano por parte del negro, que sería la respuesta caballo f2. Pero muchísimo cuidado con esta jugada porque es engañosa. El blanco tiene la respuesta dama d2, amenazando caballo por alfil seguido de dama por caballo. Por lo tanto, el negro debe de tomar la torre. Y si el negro toma la torre, simplemente vendría dama por f4 amenazando el mate en el punto f7 y al mismo tiempo amenazando el alfil de h4. Por lo tanto, casi que la única respuesta sería enroque corto, y después de caballo por h4, la ventaja blanca es completamente decisiva porque el caballo de h1 básicamente no sale, ¿no? Entonces, vamos a volver a la jugada 7 rey f1 del blanco. ¿Y qué ocurre si juegan caballo e3 jaque? Pues bueno, simplemente vamos a comer y dama de 3 para comernos el peoncito, ¿no? Por lo tanto, después de enroque caballo c3, dama por e3, d por e, d por e. El negro tiene que desarrollar piezas también, caballo c6, pero después de torre d1, la ventaja según el módulo es muy decisiva, así que vamos a volver a la jugada 5, e5 del blanco. Ya hemos visto la jugada caballo g4. ¿Qué ocurre si el caballo viene a e4? Bueno, pues vamos a jugar alfil d5 pidiéndole explicaciones a ese caballito, y tras caballo g5, d4. Una jugada completamente lógica, dominamos el centro, amenazamos recuperar el peón en f4 y el negro tiene que volver a decidir. O juegan c6 atacándonos el alfilito o juegan d6. Si juegan d6 simplemente nos vamos a comer el peón ya, tras d por e, d por e, caballo e6, alfil e3 para que no nos quiten la pareja de alfiles, enroque corto, caballo c3, c6, alfil b3, fijaros que las piezas del blanco están muy activas, enroque corto,
Si dama por D1, simplemente torre a por D1 y alfil C4 con igualdad. Y si a caballo A6 en roque corto jugasen caballo a C5 directa, pues bueno, aquí hay una línea bastante interesante que es dama E1, permitiendo caballo por B3 y tras B6 caballo E4. Y de repente todas las piezas blancas se activan. Tiene que tener mucho cuidado el negro porque viene la torre, la columna F es muy peligrosa, el caballo en D6 es muy molesto y el módulo da casi clara ventaja blanca. O sea que mucho cuidadito de no entrar aquí por las piezas negras. Vamos a volver a la jugada 7 D4 del blanco. Y si jugase en C6, simplemente nos retiramos a B3, caballo E6, alfil por y alfil por F4, ¿no? Y realmente el plan es muy sencillo. Simplemente sacamos el caballito a C3, la dama en D2, podemos enrocar de largo o de corto, da igual. Seguramente acabe estando bien, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 5 E5 del blanco. Y si por último el negro llevase el caballo a H5, vamos a jugar en roque corto. Si por ejemplo D5 aquí, alfil E2, mucho cuidado que estamos amenazando caballo E1 y el caballo en H5 corre peligro. Por lo tanto, la única respuesta sería G6, D4, en roque corto caballo E1 y simplemente después de alfil por F4 el blanco no tiene ningún problema y está muy bien, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 6 en roque corto del blanco. Y si el negro jugase en roque corto directa, siempre seguimos la misma idea. D4, D5, alfil E2, G6, caballo E1, igual que antes, y alfil por F4, ¿no? Por lo tanto, prácticamente se llega a una posición idéntica, ¿no? Vamos a volver a la jugada 4, alfil C4 del blanco. Por último, si el negro decide dar el jaque en H4, vamos a jugar rey F1. ¿Por qué? Porque aunque parezca una jugada bastante rara, hay que añadir que, bueno, haciendo un pequeño inciso, antiguamente también existía esta línea con G3 que era muy agresiva, entregando este peón, enrocándose ahora, y a G por H2 jaque, rey H1, ¿no? Esta es una línea bastante loca que se jugaba antiguamente, pero yo voy a recomendar la jugada rey F1, que creo que se ha demostrado que es la mejor en esta posición. Entonces, el negro tiene que decidir, pero claro, tiene que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, si alfil E7, D4, si G5 vamos a meter caballo E5 y prácticamente ya están perdidos. Aquí no tienen defensa porque tocamos el caballo y el punto de F7. Y si después de D4 jugasen caballo F6, vamos a meter E5 y las ideas son prácticamente iguales respecto a la explicación en la línea anterior que acabamos de ver, ¿no? Por lo tanto, alfil E7 no es gran cosa para el negro que digamos. Después de rey F1, si jugasen D5 directa, esto, bueno, simplemente devuelve el peón y tras caballo F6, caballo por H4, ¿no? Y se llegaría a esta línea, jaque en E2 y D3, donde el módulo da clara ventaja blanca, ya que la posición del peón en F4 del negro es mucho más débil que el peón blanco de D5, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 5, rey F1 del blanco. Si jugasen C6 para D5, simplemente hacemos caballo C3. Por mucho que se expandan en el flanco de dama, bueno, pues simplemente nos vamos a B3, jugamos A3 para que no nos encierren el alfil. ¿Y aquí qué hacen, no? Si A4, alfil A2, y el tema está en que este tipo de línea, el negro tiene que perder el tiempo de volver con su alfil a E7 para poder desarrollar su caballo de G8, ¿no? Y el plan del blanco sería, pues, jugar con D4, capturar antes el peón de F4 lo antes posible y hacer el típico enroque artificial, ¿no? Entonces, si por ejemplo jugasen alfil E7 directa para no jugar a 4, pues bueno, D4, E5, y aquí hay una jugada que a mí me gusta mucho que es G4. Brutal, muy bonita esta jugada porque casi que obliga al negro a comer al paso y después de caballo G5, fijaros que todo se queda tocado. Tocamos en F7, tocamos en H5, si alfil por G5, dama por H5 y prácticamente la posición es ventaja decisiva, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 5, rey F1 del blanco. Y si aquí jugasen caballo C6,
Pues bueno, simplemente metemos D3, alfil por F4, tienen que retirarse con el alfil a E7 por lo que ya hemos explicado, ¿no? Caballo C3, rey F2 para buscar el enroque artificial. Si caballo G4 jaque, pues bueno, nos metemos en G1, alfil D2, H3, el caballo tiene que irse, caballo D5, podemos comer sin ningún tipo de miedo aquí, C3, y esta posición al módulo le encanta porque da ventaja decisiva. Así que vamos a volver a la jugada 9 rey F2 para terminar esta. Y si se enrocasen de corto, pues simplemente dama D2, rey G1 con planes de H3 para expulsar el caballo negro de G4, rey H2 para resguardar nuestro rey y llevar las torres al centro donde el blanco tiene mayor control, ¿no? Y el módulo da ligera ventaja blanca, ¿no? Pero humanamente creo que es bastante más fácil de jugar con blancas que con negras. Así que vamos a volver a la jugada 2, F4, que ahora nos vamos a centrar solamente en el contragambito Falber. La jugada que da nombre al contragambito Falber es la respuesta D5. ¿Cuál es la idea? La idea es que después de E por D5, muchas veces el negro va a jugar con E4 para impedir el desarrollo natural del caballo de G1. Pues bien, aquí el negro tiene varias opciones donde elegir. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, si dama por D5, simplemente caballo C3, F por E5, alfil E2, y la ventaja es clara ya que el blanco tiene bastantes piezas desarrolladas gracias a las pérdidas de tiempo del negro con su dama, ¿no? Por lo tanto, no es que sea gran cosa esta línea para el negro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si el negro, por ejemplo, toma en F4, ¿no? La verdad es que tengo que decir que creo que esta me parece la mejor línea contra el gambito de rey. Creo que dentro de todas las posibilidades que hemos visto, creo que por F4 en el contragambito Falber es quizás lo que menos sufre del negro, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver varias partidas modelo y la primera va a ser de Nepomniachtchi contra Siugirov. Caballo F3, caballo F6 y aquí Nepo hizo la jugada alfil B5 jaque. C6, D por C, caballo por caballo C3, Nepo va desarrollando piezas, alfil D6, dama 2 jaque, y aquí Siugirov, bueno, pues podía cubrirse de dama perfectamente en E7, pero decidió quitarse a F8, ¿no? A lo que Nepo responde con alfil por C6, B por C6 y la jugada B3. Me parece muy interesante este plan de Nepo para enrocar el largo y así aprovechar que el rey negro está mal situado en la columna F. Alfil F5, alfil B2, dama E8. Hay que decir que el peón de C2 no se puede comer, seguramente porque se queda atrapado después de la jugada D3, ¿no? Entonces, Siugirov respondió con dama E8, enroque largo, torre 8, torre D1, caballo D5, y aquí Nepo hace A3. Bueno, según el módulo, la mejor respuesta del blanco es caballo D4 y tras alfil D7, torre por, torre jaque y caballo G5, tocando el peón de H7 y tocando el peón de F7. ¿Por qué? Ya que después de alfil E8 vendría la respuesta caballo por C6 jaque y tras alfil por el triple en F7 con ventaja decisiva. Pero bueno, Nepomniachtchi en la partida a caballo D5 jugó A3 para, bueno, quizá para que no le salte el caballo en B4 y le pueda molestar tocando el punto A2 y el punto C2, ¿no? Torre G8 de Siugirov, C4, ahora sí, caballo D4, caballo G5, F6, caballo E4, muy bien maniobrando Nepo aquí, alfil E7, ahora se trae la otra torre, fijaros que las dos torres están mirando contra el rey enemigo, G3 quiere abrir líneas, caballo C2, G por F4 se come un peón, y tras G4 viene la jugada D4 y podemos ver cómo Nepo se queda con el 4 contra 2 en el flanco de dama que termina imponiendo más tarde. Así que vamos a volver a la jugada 4, caballo F3 del blanco. Si por ejemplo juegan alfil D6, ahora vamos a ver esta partida del gran maestro Zelbel contra Hamel.
Aquí Zervel responde con D4. ¿Y aquí qué hacen, no? Porque, por ejemplo, si caballo E7, viene C4, B6, alfil D3, enroque corto, fijaros que el blanco ya está muy bien porque tiene mucho control sobre el centro. Alfil G4, error. Un error muy grave por parte de Hamel, que se deja el truquito alfil por H7 jaque. El rey negro no puede comerse ese alfil, porque si el rey negro toma el alfil vendría la jugada caballo G5 jaque y el alfil de G4 terminaría cayendo, ¿no? Por lo tanto, después de alfil por H7 jaque, al negro no le quedó otra que quitarse el alfil. Ahora vuelve. Caballo C3. Dama E1 para pasar la dama a la columna H. Caballo E5. Fijaros cómo poquito a poco van entrando todas las piezas. Alfil D1. Alfil por F4. Recupera ahí el peoncito. Alfil G5. Pero ya la posición es muchísima ventaja para el blanco. Cómo se lleva todas las piezas al ataque. Muy bien jugada esta partida por parte de Zervel. Y después de alfil por C3, peón por torre a E1, vienen todas las piezas juntas. Muy importante, gente, que aprendáis a atacar con todas las piezas y a darle igual importancia tanto a la pieza más alejada como a la pieza más cerca del ataque. Así que, muy importante que tengáis eso en cuenta, ¿vale? Torre 8, G4, alfil C8 y después de la jugada alfil D1, Hamel abandonó. Fijaros que la presión es muy fuerte en el punto F6 y al mismo tiempo también la presión es muy fuerte en el punto F7, ¿no? Por lo tanto, no le quedó otra que abandonar. Vamos a volver a la jugada alfil D6 del negro. D4 y aquí C6. Ahora vamos a ver una partida del gran Nepo, en esta ocasión contra Alexeyenko. Caballo C3, caballo F6, dama E2 jaque, Alexeyenko quita el rey y caballo E5. C por D, alfil por F4, caballo C6 y de nuevo Nepo vuelve a demostrar todo lo que sabe dentro de este gambito y todos los análisis que tiene de este gambito. O sea, no me quiero imaginar la base de datos que tiene que tener sobre este gambito y los análisis tan profundos, porque ya digo, gente, seguramente a día de hoy, sin duda alguna, es nuestro referente, ¿eh? Así que en esta posición, Nepo jugó enroque largo de nuevo. Alfil G4, caballo por, alfil por, simplemente se quita, dama por G4, dama F3, caballo por D5, peoncito de más, dama D6, alfil C4 y fijaros que ahora todas las piezas de Nepo van a venir contra ese rey y ya la posición empieza a ser bastante fea. F6, caballo F4, ahora busca la casilla E6, C3 reforzando el centro, intenta salir corriendo Alexeyenko como puede, caballo E6 jaque, pero ya la partida está colapsando, ¿no? Rey C8, torre por, rey B8, pero ya prácticamente da igual, ¿no? Son dos peones de ventaja y la posición está completamente perdida, ¿no? Caballo F5, alfil D5, B4, cambia torres, se dejó el caballo y no le quedó otra a Alexeyenko que tirar el rey. Así que vamos a volver a la jugada 4 caballo F3 del blanco. Y por último, si aquí el negro jugase dama por D5, nosotros vamos a responder con D4. Caballo F6 y C4. Bueno, fijaros que simplemente vamos ganando espacio en el centro, ¿no? Y esos tiempos que le vamos a ganar a la dama atacándola, pues nos va a permitir el hecho de sacar piezas, ¿no? Alfil B4 jaque, caballo C3, quitan la dama, alfil E2. Y bueno, si aquí se enrocan, pues simplemente nos enrocamos, ¿no? Pero en caso de que hiciesen alfil por C3 jaque para ganar ese peón, fijaros lo que vendría ahora. Alfil D2, si dama B2, torre B1, ahora sí me enroco, y alfil D3. ¿Por qué hago alfil D3? Porque quiero poner mi pareja de alfiles contra ese rey, ¿no? Entonces,
¿qué hacen aquí? Si caballo bd7, por ejemplo, simplemente alfil por f4, torre a1, dama a4, pero fijaros que la dama en b2 prácticamente está cayendo, ¿no? Así que después de torre a3 ya la ventaja sería bastante grande. Y si después de la jugada alfil d3 el negro, por ejemplo, jugase torre 8, pues bueno, simplemente comemos en f4, metemos el caballito en e5. Y es que la posición es muy difícil de jugar con negra, ¿no? Si caballo bd7, pues bueno, simplemente comemos. Y aquí estamos muy bien, ¿no? La pareja de alfiles mirando al enroque, la torre de f1 muy molesta, la torre en b1 muy molesta, la dama de d1 va a pasar muy rápidamente al ataque, o sea que la posición ya prácticamente es un chollo, ¿no? Y si en vez de caballo bd7 a caballo e5 jugase en c por d4, pues bueno, simplemente metemos caballo por f7 brutal y a rey por alfil g5, ya que después de caballo bd7 existe dama h5 jaque, dama por h7 y la ventaja es completamente decisiva, gente. Así que vamos a volver a la jugada 10, alfil d2 del blanco. Y si jugasen dama a3, pues simplemente nos vamos a enrocar, alfil por f4, caballo e5 con la misma idea, y tras caballo bd7, alfil f3. Porque después de caballo por y alfil por, volvemos a lo mismo. Aunque tengamos un peoncito de menos, tenemos muchísima actividad y nuestra pareja de alfiles es muy molesta, ¿no? Si c6, torre b1, para molestar el desarrollo natural del alfil negro. Y aunque se coman el peón de a2, después de dama c1, el módulo da ligerita blanca, pero la posición me parece muy complicada de afinar con negra. Así que vamos a volver a la jugada 3, e por d5 del blanco. Y por último, si jugase en la línea de e4, yo voy a recomendar la jugada d3, que me parece la mejor. Y aquí el negro ya tiene que decidir, ¿no? Una jugada como f5 es muy mala. Muy mala porque después de peón por, simplemente vendría el truquito de dama h5 jaque, dama e5 y pierden material, ¿no? Por lo tanto, f5 sería muy mala. Después de d3, si jugasen, por ejemplo, e por d3, simplemente dama por y peoncito de más, ¿no? Y si después de d3 jugasen dama por d5, por ejemplo, simplemente caballo c3, alfil d2, tienen que comer, alfil por, cuidadito que tocamos el punto g7, y tras caballo f6, alfil por, peón por, d por e4, dama por, dama e2, y aunque se cambien damas, la posición es clara ventaja, ya que la estructura de peones del negro del flanco de rey es muy mala, ¿no? Y por último, si jugasen lo principal, después de d3, caballo f6, que es lo principal, d por e4, caballo por e4, y vamos a terminar con una partida que le gana Nigel Short al rocoso Karjakin. Aquí Nigel Short jugó alfil e3, alfil d6 de Karjakin, caballo f3, desarrollando piezas, ¿no? Karjakin ya pone el rey seguro, alfil d3, enroque corto, torre e8, alfil d4. Fijaros en la pareja de alfiles de Short, ¿no? Me parece que es muy molesta, ¿no? Alfil por f4 sacrifica el peón de f4, pero bueno, juega c4 para defender el de d5, alfil g4, h3 pidiéndole explicaciones. Muy importante que las piezas que nos molestan las expulsemos rápidamente. Caballo c3, caballo bd7 y dama c2. c5 de Karjakin, muy buena para desestabilizar un poquito el centro del blanco. D por c, b por c, torre a d1, Nigel Short poquito a poco va reagrupando piezas, caballo e4, caballo por f6 y aquí lo cambia todo. Fijaros que bueno, ha decidido quedarse con el caballo, entregar la pareja de alfiles, pero a cambio prácticamente ha roto la estructura de peones del enroque negro, ¿no? Caballo h4, alfil e3 jaque, rey h1, dama g3, caballo f5 y aquí pues recupera la parejita de alfiles y se llega a esta posición con alfiles de distinto color. Torre e5, torre de f1 de Short, dama b3 tocando el alfilito, lo quitan, g3, se va la dama, h4, va ganando poquito a poco espacio en el flanco de rey, rey g2, torre de 2 jaque, se cambia una torre, alfil e3, torre f3 de Short,
pero fijaros lo bien que va a tratar short el final de alfiles de distinto color. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque realmente quiero que veáis cómo maneja short el finalito de alfiles de distinto color, porque me parece una brutalidad, ¿eh? Dama por C6, ya ha ganado un peón. Mucho cuidado con los temas de mates. Tiene que volver. Torre F3, alfil B5, defendiendo el peoncito que ha ganado. Dama E4, dama F1, torre F4 y gana otro peón. Alfil E5, cuidado con los mates. Y aquí cambia damas y se llega al finalito de alfiles de distinto color. Pues muy bien, fijaros lo que va a hacer a partir de aquí. Rey H4, rey por, rey G4, mejora el alfil, se lo trae a E4 y G6. Muy importante esta jugada porque el final se gana al ser dos peones separados por tres columnas. Sí es verdad que ya hemos visto muchas veces el tema de que los finales de alfiles de distinto color muchas veces suelen ser tablas incluso teniendo varios peones de más, ¿no? Pero es curioso porque justo se cumple la regla que evidentemente short la conocería de calle, ¿no? De que cuando los peones están separados por tres columnas o más, el final se gana prácticamente siempre. Y de hecho, fijaros cómo lo va tratando poquito a poco. Se va trayendo las piezas, avanzando los peones, para que las dos piezas negras, tanto el rey como el alfil, prácticamente no puedan estar a ambos peones, ¿no? Y como no pueden atender a ambos peones, pues simplemente, poquito a poco, activa el rey, toca el peón de A7, tiene que defenderlo con el alfil y en ese momento aprovecha para lanzar el peón de G también, ¿no? Entonces, prácticamente el alfil negro de D4 ya es medio inútil, ¿no? Porque en el momento que el blanco pueda, simplemente te entrega el peón de C5, viene con el rey y ahora con el rey se dispone a ir hacia el otro lado, ¿no? Y al final se gana siempre. Y ya digo, me parece una obra de arte de short este final que le termina ganando a Kariakin. Y después de rey C5, rey E7 y rey B5, sin duda, como ya hemos comentado, muchísima maestría de short y a Kariakin no le quedó otra opción que abandonar la partida. Porque el rey blanco ya se cuela por aquí, ¿no? Así que nada, gente, si te han gustado las ideas para jugar contra el contragambito Falber, suscríbete, deja tu like, comenta si te apetece y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado el curso completo de mi gambito favorito. Adiós.